El chavo corrió por los pasillos oscuros sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, y su mente estaba inundada de preguntas. ¿Qué había querido decir don Ramón con que la fábrica no producía dulces normales? ¿Y por qué Wonka parecía conocerlo desde hace mucho tiempo? De repente, una voz familiar lo detuvo en seco. Chavito. El niño giró la cabeza rápidamente. Era la Chilindrina. Estaba al otro lado de un vidrio grueso, golpeándolo con desesperación. Sácame de aquí, chavo. Ese hombre quiere hacerme algo. El chavo se acercó al vidrio y vio que la Chilindrina estaba en una habitación iluminada con una extraña luz azul. A su alrededor, varias sombras humanoides flotaban en enormes tubos de cristal. La niña miró detrás de sí y gritó con más fuerza. Rápido, chavo. Antes de que regrese. El chavo buscó alguna forma de abrir la puerta, pero todo estaba sellado. De pronto, una risa suave resonó en el aire. El chavo sintió el frío recorrer su espalda. La Chilindrina palideció. No, ya viene. El niño se giró lentamente y lo vio. El profesor Girafales. Pero no era el mismo hombre de siempre. Su piel estaba más pálida de lo normal, su estatura parecía aún más alta y su sonrisa era demasiado amplia. Intentando huir, pequeñuelos. Dijo con una voz que sonaba distorsionada. El chavo sintió que sus piernas no respondían. Algo estaba muy mal con el profesor. ¿Quién es usted? Preguntó, aunque temía conocer la respuesta. El profesor Girafales inclinó la cabeza. Soy parte de la fábrica ahora. La Chilindrina gritó y golpeó el vidrio con más fuerza. Chavo, no lo mires a los ojos. Te atrapará igual que a mí. Pero ya era tarde. Los ojos del profesor Girafales eran pozos oscuros sin fondo. El chavo sintió que su mente se nublaba, como si algo tirara de él, absorbiéndolo. Las luces de la fábrica parpadearon. Y entonces, una mano lo jaló con fuerza. Era don Ramón. El chavo salió del trance y se tambaleó hacia atrás. Don Ramón se interpuso entre él y el profesor Girafales. Tú no eras así, Girafales. Gritó con rabia. Pelea contra lo que sea que te haya convertido en esto. El profesor Girafales sonrió y de repente su piel comenzó a agrietarse. De su boca salieron pequeños tentáculos oscuros. Su cuerpo se retorció en ángulos imposibles. Wonka no deja ir a nadie, Ramón dijo con voz distorsionada. Y ahora, tú también serás parte de nosotros. Don Ramón miró al chavo con desesperación. Corre. El niño no lo pensó dos veces. Corrió lo más rápido que pudo, dejando atrás los gritos de la Chilindrina y el sonido repugnante de algo arrastrándose detrás de ellos. Pero mientras huía, el chavo se dio cuenta de algo aterrador. El profesor Girafales no era el único transformado. A medida que avanzaba por los pasillos, vio sombras con siluetas conocidas: Doña Florinda, el señor Barriga, ñoño. Todos tenían los ojos oscuros y sus cuerpos parecían estar cambiando. Wonka no mentía. La fábrica se los había tragado a todos. Y si el chavo no encontraba una salida pronto, él sería el siguiente. El chavo corría sin mirar atrás, pero podía escuchar el sonido viscoso de algo siguiéndolo. Cada sombra en los pasillos parecía moverse por sí sola. La fábrica estaba viva. De repente, chocó contra algo blando y cayó de espaldas. Cuando levantó la vista, su corazón casi se detuvo. Era la bruja del 71. Pero no era la misma de siempre. Su piel se había vuelto grisácea, y sus ojos estaban completamente blancos. Sonreía de una forma antinatural, mostrando dientes filosos y ennegrecidos. Hola, mi Rorro, dijo con una voz hueca y distorsionada. El chavo sintió que el miedo lo paralizaba. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. La bruja del 71 inclinó la cabeza. ¿Por qué corres, mi niño? Aquí todos podemos ser felices para siempre. Intentó tocarle la cara con sus manos huesudas.
Sus dedos estaban alargados, retorcidos, con uñas afiladas como garras. Pero antes de que pudiera hacerlo, alguien la golpeó con un tubo de metal. ¡Pam! La bruja del 71 gritó y se tambaleó hacia atrás. El chavo miró a su salvador. Era Kiko. Su ropa estaba sucia y rota, pero sus ojos estaban llenos de miedo y determinación. Chavo, levántate. Tenemos que salir de aquí. Gritó, jadeando. El chavo se puso de pie lo más rápido que pudo. La bruja del 71 se retorció en el suelo, emitiendo un sonido horrible, como si cientos de insectos estuvieran susurrando dentro de su boca. Corran antes de que se levante. Gritó Kiko, jalando al chavo por el brazo. Ambos salieron disparados por los pasillos de la fábrica, sin mirar atrás. Pero el chavo no pudo evitar preguntarse algo. Si Kiko estaba aquí entonces, ¿qué había pasado con doña Florinda? Y lo peor, si la bruja del 71 había cambiado, ¿significaba que todos estaban destinados a convertirse en eso? Kiko y el chavo corrían sin descanso por los pasillos interminables de la fábrica. Detrás de ellos, el eco de los pasos distorsionados de la bruja del 71 los perseguía. Pero había algo más. El chavo se dio cuenta de que Kiko no solo estaba asustado. Parecía saber algo más sobre la fábrica. Finalmente, llegaron a una habitación donde el suelo era de caramelo pegajoso y las paredes parecían estar hechas de chocolate derretido. Kiko cerró la puerta con fuerza y la atrancó con una viga de madera. El chavo, todavía recuperando el aliento, lo miró con sospecha. Kiko, ¿cómo llegaste aquí? El niño tragó saliva y bajó la mirada. Yo fui el primero en entrar a la fábrica. El chavo frunció el ceño. ¿Qué? Pero si entramos todos al mismo tiempo. Kiko negó con la cabeza. No, chavo. Yo ya había estado aquí antes. El chavo sintió un escalofrío. ¿Cómo? Kiko respiró hondo y empezó a contar la verdad. Mi mamá siempre me decía que no debía hablar con extraños, pero un día, cuando era más chiquito, un señor elegante con un sombrero alto vino a la vecindad. Me ofreció un chocolate y dijo que yo tenía el paladar perfecto para probar sus dulces. El chavo abrió los ojos con sorpresa. ¿Wonka? Kiko asintió con miedo. Él me llevó a la fábrica y me hizo probar chocolates, caramelos, y un montón de cosas más. Pero después me di cuenta de que no era normal. Me empezó a doler la cabeza y veía cosas raras y cuando quise salir, la fábrica no me dejó. El chavo sintió que la sangre se le helaba. ¿Y cómo escapaste? Kiko bajó la voz. No lo hice. La fábrica me dejó ir. Pero con una condición. El chavo tragó saliva. ¿Qué condición? Kiko lo miró con lágrimas en los ojos. Que trajera a más niños. El chavo sintió que el piso se movía bajo sus pies. No puede ser, Kiko. Nos metiste en esta trampa. Kiko negó con la cabeza rápidamente. No quería hacerlo, chavo. Te lo juro. Pero Wonka me dijo que si no traía más niños, mi mamá desaparecería. El chavo se quedó en silencio. Todo empezaba a tener sentido. Kiko era la razón por la que la fábrica los había atrapado. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta detrás de ellos comenzó a temblar. ¡Pam! ¡Pam! La bruja del 71 estaba golpeándola con fuerza. Y su voz ya no era la de una persona. Era una mezcla de gritos y susurros. Mi Rorro, déjame verte una vez más. El chavo y Kiko se miraron con terror. No podían quedarse ahí. Tenían que encontrar a Don Ramón y descubrir si aún había una forma de escapar. Pero el chavo ya no confiaba en Kiko. Y en el fondo, Kiko tampoco confiaba en sí mismo. El chavo y Kiko corrieron por un pasillo largo y retorcido mientras los golpes en la puerta se volvían más violentos. Bam bam bam. Cada golpe hacía que el pasillo se estremeciera, como si la fábrica misma estuviera viva. Tenemos que encontrar otra salida. Gritó el chavo.
Kiko miró a su alrededor con desesperación hasta que vio una escalera de caracol que bajaba a un nivel inferior. Por aquí. Ambos descendieron rápidamente, pero en cuanto pusieron un pie en el siguiente piso, el suelo se hundió como si estuvieran caminando sobre arena movediza. El chavo trató de moverse, pero sus pies estaban pegajosos. No puedo caminar bien. Kiko intentó avanzar, pero entonces su rostro se volvió pálido. Del otro lado del pasillo, en una pared de chocolate derretido, una figura comenzó a emerger lentamente. Primero, un sombrero alto. Luego, una sonrisa demasiado ancha. Finalmente, dos ojos brillantes y vacíos. Wonka. Querido Kiko, dijo con una voz melosa y burlona. Hiciste un excelente trabajo, trajiste a todos a la fábrica, como te pedí. El chavo miró a Kiko con horror. ¿Es cierto? Kiko temblaba, incapaz de responder. Wonka extendió los brazos con exagerada amabilidad. No tienes por qué huir más, pequeño. La fábrica es tu hogar y es hora de que tomes tu lugar en ella. El suelo tembló bajo ellos y el chocolate líquido comenzó a subir lentamente. No quiero esto. Gritó Kiko con desesperación. Wonka sonrió con dulzura. Pero, mi niño, tú ya eres parte de la fábrica. Kiko miró sus propias manos y entonces vio la verdad. Su piel empezaba a agrietarse, como si fuera de caramelo. Sus dedos se volvían pegajosos, sus brazos parecían derretirse poco a poco. No. Chavo, ayúdame. El chavo trató de jalarlo, pero cuando tocó su mano, sintió que la piel de Kiko se pegaba como si fuera malvavisco derretido. Kiko gritó de dolor. No quiero quedarme aquí. Pero Wonka solo lo observó con una sonrisa. Mi querido niño, nunca te fuiste. Y entonces, el chocolate lo cubrió por completo. Kiko trató de gritar, pero su voz se ahogó en el líquido espeso. Sus ojos se llenaron de lágrimas hasta que su rostro desapareció bajo la superficie. El chavo quedó paralizado. Todo fue en cámara lenta. El chocolate burbujeó por unos segundos y luego se detuvo. Kiko había desaparecido. Wonka se acercó al chavo y le susurró al oído. Ahora es tu turno. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No iba a dejar que la fábrica lo atrapara también. Con todas sus fuerzas, se dio la vuelta y corrió. Pero mientras huía, supo algo con certeza. Kiko no volvería. La fábrica lo había reclamado para siempre. Y él sería el siguiente a menos que encontrara una forma de destruirla. El chavo corrió por los pasillos de la fábrica, su mente inundada de miedo y dolor. Había perdido a Kiko. La fábrica lo había devorado, y ahora él era el siguiente. Pero algo en su interior despertaba una furia indescriptible. No iba a dejar que la fábrica lo venciera. No después de todo lo que había perdido. Con cada paso, la fábrica parecía volverse más oscura, más extraña. Las paredes de chocolate derretido empezaron a moverse como si tuvieran vida propia. Las sombras lo acechaban, se alargaban hacia él como tentáculos. De repente, algo lo detuvo. Una risa conocida, retumbando en los pasillos. Chavo. Era la voz de Don Ramón. El chavo se giró rápidamente. Don Ramón estaba allí, parado, pero no parecía él. Su rostro estaba completamente pálido, y sus ojos eran oscuras profundidades, como las de la bruja del 71. Su cuerpo temblaba y emitía un brillo macabro. Don Ramón, murmuró el chavo, sin poder creer lo que veía. Sí soy yo, chavo. Dijo con una voz suave, pero profunda y ominosa. Soy parte de la fábrica ahora. Como todos los demás. Como tú también serás. El chavo retrocedió, pero Don Ramón avanzó hacia él con una sonrisa vacía. Don Ramón, despierta. No eres tú. Don Ramón lo miró fijamente y entonces, una lágrima cayó de su ojo, negra como el chocolate derretido. Lo siento, hijo, dijo en un susurro. pero ya no hay vuelta atrás.
De repente, las paredes empezaron a moverse hacia él. El suelo se hundió bajo sus pies, y el chocolate líquido comenzó a subir. La fábrica lo estaba engullendo. ¡No! Gritó el chavo, dándose vuelta y corriendo. Tengo que salir de aquí. Corrió hasta que vio la puerta. La salida. Con la última pizca de fuerza que le quedaba, empujó la puerta, la cual se abrió lentamente, pero al otro lado había algo peor que la fábrica misma. Era Wonka. Con una sonrisa cruel. Te estaba esperando, chavo. Dijo con tono melódico. Al final, siempre hay un lugar para los que son especiales. Y tú lo eres. El chavo se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir con eso? Wonka se acercó lentamente, disfrutando el terror en los ojos del niño. Este no es un lugar común. La fábrica nunca olvida. La esencia de todos los que entran aquí se convierte en parte de ella. Eso no es verdad. No voy a dejar que me atrapes. Gritó el chavo, apretando los puños. Pero antes de que pudiera reaccionar, las paredes de chocolate comenzaron a cerrar. La fábrica lo había atrapado. No había salida. El niño comenzó a llorar, recordando a Kiko, a Don Ramón, a todos los demás. Lo siento, chavo. Dijo Wonka mientras el chocolate comenzaba a envolverlo, cubriéndolo hasta el cuello. Pero ya eres uno de nosotros. El chavo desapareció. Y con él, los últimos vestigios de la vecindad. Las autoridades llegaron a la vecindad, alertadas por la desaparición de varios niños y adultos. Pero nunca encontraron rastro alguno de ellos. Solo un extraño olor a chocolate en el aire. La fábrica de chocolate de Willy Wonka desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. En la vecindad, todo volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. Los residentes no podían olvidar los extraños eventos que ocurrieron. Sin embargo, algunos decían haber visto a un niño corriendo en la oscuridad, con ojos vacíos, como si buscara algo que nunca encontraría. La fábrica nunca olvida.